Bienvenidos a un nuevo programa de Más Bienestar. Vamos a cerrar un ciclo porque ustedes nos lo han solicitado. Hay vida después del cáncer. Y hoy tenemos, como siempre, un invitado muy especial. Y para mí es doblemente especial. No solamente porque lo conozco desde niño, porque comparto una enorme amistad con su padre, que es uno de los, en mi concepto, mejores neurólogos colombianos, Guillermo González, sino porque su presencia hoy es la de los nuevos médicos colombianos que de verdad son héroes y salvan vidas. Su formación académica, su rigurosidad y su compromiso con la salud de los colombianos a mí personalmente me convoca a decirles que este será un maravilloso y muy útil programa para cada uno de ustedes. Damos la bienvenida al doctor Alejandro González Mota, médico cirujano, médico oncólogo radioterápico, una especialidad que tiene que ver con la radiooncología. Hemos abordado el cáncer desde diversas miradas. Hoy, desde los avances tecnológicos en los tratamientos. Hoy, desde lo que está sucediendo también maravillosamente en el mundo del tratamiento del cáncer. Así que vale la pena decir que además su formación, me enorgullece también decirles que es médico javeriano. Compartimos la misma alma mater. El doctor González, en su formación, además de ser epidemiólogo, es también, y se formó, su rotación fue en el hospital, en un hospital muy importante en San Francisco, en la Universidad de California, y en el MD Anderson en Houston. Así que para mí es muy importante también contarles que el doctor González hoy trabaja en una de las clínicas que sin duda alguna es abanderada en el diagnóstico y tratamiento del cáncer en Colombia y en América Latina, CETIP, en donde además hay investigación, y esa es una de las razones por las cuales me consta se quedó en Colombia, para poder investigar y para poder avanzar en tratar a la población colombiana. Bienvenido, doctor González. Carlos Julio, muchísimas gracias a ti por esta invitación y por esta presentación tan amable. Un gusto acompañarlos a todos el día de hoy en este programa de Más Bienestar. ¿Qué ha pasado durante los últimos 10 años en materia de tratamiento para el cáncer? ¿En qué hemos evolucionado? ¿Qué ha sucedido en esta materia? Yo creo que desde el punto de vista de la medicina, una de las áreas que más transformación ha tenido es cómo abordamos los pacientes con cáncer en diferentes aspectos, tanto en cómo estamos diagnosticando a los pacientes con cáncer, porque en la medida en que hemos empezado a entender cuál es la evolución de la enfermedad, hemos podido comprender cómo diagnosticar a los pacientes previo a estadios avanzados. Entonces, antes de mencionar el avance en el tratamiento, quisiera mencionar cómo la investigación básica de las bases y poder entender cómo el cáncer se genera y se desarrolla nos ha permitido diagnosticarlo en estadios más tempranos o en ocasiones, como por ejemplo en el caso del cáncer de cuello uterino, prevenirlo. Y en el tratamiento creo que es un área absolutamente apasionante cómo hemos podido transformar el pronóstico de los pacientes con cáncer, porque algo que sucede todo el tiempo es tenemos un familiar o tenemos un miembro querido en nuestra familia y le diagnostican cáncer y inmediatamente lo primero que vamos a pensar es en la palabra muerte. Y cuando tratamos, como de detenernos en esa palabra en la mente y vamos a las primeras consultas con los médicos, eso es algo que es de las primeras cosas que tenemos que abordar con los pacientes. Y es el cáncer no es igual a muerte, y el tratamiento en los últimos 10 años, para traer la pregunta que me hiciste, se ha transformado en dos áreas impresionantes. Uno, los avances en las terapias sistémicas, como tenemos nuevas alternativas de tratamiento, en diseñar tratamientos más personalizados para el tipo de tumor que tiene cada paciente, y desde la perspectiva de radioterapia,
quisiera mencionar que es el área a la que yo me dedico, que es la radioterapia. Y la radioterapia en los últimos 10 años se ha hecho más precisa, se ha hecho más efectiva y con menos efectos secundarios en los pacientes. Porque algo que tienden a pensar los pacientes es que pueden tener muchos efectos secundarios del tratamiento de la radiación, y la radioterapia moderna y actual nos permite poder recibir un tratamiento con radioterapia muy seguro, donde podemos tratar el tumor del paciente, pero al mismo tiempo muy amigable con los efectos que produce y que va a permitir que los pacientes puedan mantener algo central, que es la calidad de vida de los pacientes durante el tratamiento con la radioterapia, durante el tratamiento con las quimioterapias y posterior, porque como mencionabas, sí que hay una vida después del cáncer. Uno de los más importantes aprendizajes que hemos tenido a lo largo de este ciclo de hay vida después del cáncer está relacionado con 1, estilos de vida saludable. 2, con el permanente acudir al médico ante cualquier síntoma, que tenemos que aprender a reconocerlo y hacerse continuos controles y chequeos médicos. 3, hoy sabemos que el diagnóstico temprano, el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato de verdad salvan vidas. Y vale la pena en este momento decir algo de lo que me siento orgulloso. Estamos trabajando, a propósito también con Huilenses, la Fundación Salvo, el fin del cáncer uterino en Colombia. Ese cáncer que solamente el año pasado mató más de 3.000 mujeres que no debieron haber fallecido por este cáncer. Un cáncer que es totalmente prevenible, totalmente anticipable, que tiene una vacuna, la vacuna del virus contra el papiloma humano, que se aplica en hombres y mujeres. Entre los 9 y los 17 años es gratuita en Colombia y que es absolutamente importante acudir a una cultura del autocuidado y de la prevención. ¿Cuál es el cáncer que más en su consultorio, en su práctica médica, qué más ves, Alejandro? Nosotros tenemos 3 grupos de pacientes. Uno son los pacientes con cáncer de mama, tenemos pacientes con cáncer de próstata y tenemos pacientes con cáncer de cuello uterino. En la consulta de radioterapia, digamos que esto puede abarcar el 70% de los pacientes tienen alguno de estos diagnósticos, porque la radiación es muy efectiva en estos tratamientos. Entonces, son en diferentes momentos de la enfermedad, porque en las pacientes con cáncer de mama usualmente lo hacemos después de la cirugía y como un complemento a la terapia sistémica. Nosotros llamamos radioterapia adyuvante, como adicional a. Pero en el caso de las pacientes con cáncer de cuello uterino y con cáncer de próstata, la radioterapia es un tratamiento curativo, es un tratamiento definitivo y es un tratamiento que más o menos el 70% de los pacientes que tienen este diagnóstico van a requerir en algún momento de un tratamiento con radioterapia. Por eso creo que uno de los mensajes que me gustaría que las personas que oigan este programa es: yo puedo tener cáncer y me puedo curar con un tratamiento, porque por supuesto todos estamos de acuerdo en que lo ideal es prevenirlo. Pero si ya me lo diagnostican, entre más temprano sea, más pronto voy a poder recibir un tratamiento y probablemente más probabilidades voy a poder tener de estar curado. ¿Cuál es el porcentaje de éxito en cada uno de estos 3 tipos de cáncer? El 80% de las pacientes con cáncer de mama, el 80% de los pacientes con cáncer de cuello uterino y el 90% de los pacientes con cáncer de próstata a 5 años van a estar vivos. Es decir, el tratamiento en la mayoría de estos grupos de pacientes va a funcionar y debemos acompañar a los pacientes a lo que yo denomino transitar durante la enfermedad, porque la enfermedad tiene diferentes momentos. Uno como es el diagnóstico, que está lleno de miedo, incertidumbre. Es el momento emocional más complejo, ¿no? Ese momento es fundamental poder acompañarlos
Y creo que tú desde la perspectiva psicológica tienes mucho por decirnos también a nosotros, que a veces estamos más centrados en otros aspectos, pero que no solamente necesitamos ofrecer como un tratamiento para el cuerpo, sino también para la mente y de pronto el alma. Y hemos notado que el afrontamiento, la forma como se afronta el cáncer, desde el punto de vista comportamental, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, cambia completamente. Y no sé, esta es una afirmación mía que tendría que respaldarse con estudios, con evidencia científica. Cambia totalmente la adherencia, cambia totalmente el decurso del tratamiento para la persona que así lo vive. Una anécdota: cuando yo llegué al hospital universitario con tu padre, él en esa época general, después neurólogo, parte de lo que a mí me colocaron a hacer en el Hospital Universitario Moncaliano en su momento es acompañar el diagnóstico de cáncer y acompañar esa etapa precisamente relacionada con el inicio de los tratamientos en esa época. Esa fue parte de mi labor hace muchos años. Hoy cada vez veo con mayor actualidad cómo siento y sentimos que de la manera como la persona procesa, enfrenta y afronta, porque es diferente enfrentar. Enfrentar es se nos vino. Afrontar es tomar la decisión de cómo lo va a vivir. Creo que cambia también el resultado del tratamiento. ¿Opinarías igual? Yo estoy de acuerdo porque creo que cuando diagnosticamos un paciente con cáncer, necesitamos llevarlo y explicarle cómo su vida se puede transformar con el diagnóstico, pero también la de todo su entorno, especialmente en un país como Colombia, donde muchas veces nuestros pacientes a veces están solos, a veces tienen otras situaciones o dificultades alrededor del diagnóstico que no les va a permitir tener una buena adherencia al tratamiento. Porque entonces creo que es muy importante conversar con los pacientes sobre qué vamos a hacer, tanto desde la perspectiva del tratamiento para el tumor, pero también qué más podemos hacer por él y por su familia para lograr una adecuada adherencia al tratamiento. Porque a veces decimos, lo que tratamos es un tumor, pero es una persona con un tumor. No podemos desligarlo de que es un ser humano que tiene miedo, que tiene sentimientos, que tiene familia y que puede estar en cualquier momento de su vida. Es decir, puede ser un niño, puede ser un adulto joven, un adulto mayor, que dependiendo de ese momento de su vida en la que esté, pues podemos ofrecerle herramientas diferentes, como tú mencionas, para afrontar su proceso. ¿Cómo se mezcla la quimioterapia y la radioterapia? Entonces, hay 3 tratamientos principales para el cáncer. Uno de ellos es la cirugía, el otro tratamiento es la quimioterapia y el tercer tratamiento es la radioterapia. Y los estadios de la enfermedad, normalmente hablamos de 4 estadios, del 1 al 4. Y digamos que van progresando entre el tumor esté más avanzado. Yo empiezo en el 1 y si el tumor se va para los ganglios o se va para otra parte del cuerpo, en ese momento puedo estar hablando de un estadio 4. Pero cambia, y esto quisiera decirlo, cambia dependiendo del diagnóstico inicial. Entonces, no es lo mismo tener un cáncer de pulmón estadio 4 a tener un cáncer de cabeza y cuello estadio 4. El pronóstico es diferente. Entonces, no es solo pensar que el numerito que es el 4 es un estadio más avanzado, sino también va a ser fundamental entender qué tipo de tumor inicial tenemos y cómo se mezclan en el tratamiento. En los estadios iniciales de la enfermedad, muchas veces la cirugía tiene un papel muy importante, que en algunas enfermedades como el cáncer de próstata
o como el cáncer de pulmón, la radioterapia es una alternativa con resultados clínicos y ensayos clínicos que muestran unos resultados equivalentes. Y en la medida en que vamos progresando dentro de esos estadios, el papel de tratamientos sistémicos, y yo quisiera, digamos, la pregunta es por la quimioterapia, y yo uso la palabra sistémicos, pero es con una intención. Es porque antes, hace 20 años, solo teníamos la quimioterapia, pero en los últimos años tenemos algo que se llama inmunoterapia, tenemos terapias blanco, tenemos terapias combinadas, es decir que las terapias sistémicas cada vez se alejan más de la quimio y se vuelven más personalizadas y se combinan con la radioterapia. Entonces tenemos muchos escenarios donde los pacientes van a tratamiento con radioterapia y después de la radioterapia o durante la radioterapia utilizamos tratamientos sistémicos adicionales como la inmunoterapia. Y de pronto, no sé si lo han conversado en alguno de los otros programas, pero la inmunoterapia o las terapias blanco lo que buscan son, la inmunoterapia estimula el sistema inmune que todos tenemos en el cuerpo para entrenarlo y combatir el tumor. Y otras terapias que son dirigidas es porque cuando estudiamos el cáncer y conocemos la forma como se produce, encontramos que tienen dentro de las células del tumor, tienen una alteración específica. Y esto, es decir, si existe la magia, es parecido a esto, y es que tenemos terapias diseñadas para esa alteración específica y nos permite modificar las células del tumor y evitar que se reproduzcan. Y ese es uno de los propósitos que tenemos desde el Senado de la República cuando hicimos la declaratoria de año legislativo de lucha contra el cáncer, que ha sido tan exitoso que nuevamente el Congreso ha aprobado un segundo año de lucha legislativa contra el cáncer. No solamente los proyectos de ley, el que tiene que ver con el olvido oncológico, el fin del cáncer cervicuterino, mejorar políticas públicas en materia de acceso a la prevención, el diagnóstico temprano y la atención en cáncer. Y una de las tareas que tenemos es cómo lograr desarrollar la nota técnica de cáncer. Además, su señoría es epidemiólogo y entiende como nadie la importancia de tener una nota técnica de cáncer en Colombia. Es uno de los propósitos que nos hemos fijado, actualizar el plan de trabajo contra el cáncer en Colombia. Y adicionalmente, cómo logramos llegar más a la provincia, a la región. Ejerces en este momento la vicepresidencia de la Sociedad Colombiana de Radioterapia. Sí, así es. Y para mí, pues es un honor representar. Este es mi segundo periodo como vicepresidente en la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica. Y para mí es un honor poder representar a mis colegas, que somos todo un gremio, que si bien no es muy grande en comparación con otros gremios médicos, pensamos que cumplimos un papel fundamental para salvar vidas y solo gracias a que podamos tener este tipo de espacios nos podemos hacer más visibles desde nuestra sociedad. ¿Cómo se puede explicar ese crecimiento desde tu visión, desde un experto que está argumentando ese crecimiento del cáncer? Una de las cosas principales que tenemos es el cambio en la pirámide poblacional. Entonces, en la medida que los países hemos empezado a transformar, digamos, nuestro perfil demográfico y el perfil de personas que viven en Colombia y de acá a 2040 van a ser personas mucho más mayores. Y el cáncer tiene una incidencia que si bien se puede dar en personas jóvenes, es más frecuente con la edad. Entonces, ese cambio en ese perfil demográfico nos va a hacer que el número de personas con cáncer aumente, al mismo tiempo que otras enfermedades como las enfermedades cardiovasculares. En la mayor parte de países del mundo, la primera causa de muerte, eso está empezando a cambiar. Es decir, pensamos que para 2030, 2040, en muchos países el cáncer va a empezar a ser la principal causa de muerte. Y no estamos hablando lo suficiente en las universidades de medicina y no nos estamos preparando lo suficiente porque durante la formación como médicos
escuchamos mucho el infarto, los factores de riesgo del infarto, la hipertensión, cómo prevenir, pero muchas veces no tenemos diálogos sobre cáncer y creo que eso también tenemos que empezar a prepararnos como país en la educación que necesitamos en cáncer, porque en el 2040 el número de pacientes con cáncer en Colombia se va a duplicar. Y esto significa que necesitamos desde ya anticiparnos y hacer una inversión en educación y también en infraestructura. Bueno, pues esto nos convoca mucho más a entender la importancia de lo que estamos hablando en materia de cáncer. ¿Qué tiene que ver en factores protectores, en tu muy autorizado concepto, la alimentación, los estilos de vida saludables, el ejercicio físico? Hacer ejercicio, a pesar de haber tenido cáncer, me impacta para que el mismo cáncer no regrese y para evitar la aparición de otros cánceres. Entonces, esa parte en la cual evitamos que otros cánceres aparezcan, nos aplica a todos. O sea, todos podemos empezar a revisar qué tanto ejercicio estamos haciendo, y me incluyo porque a raíz de esos resultados, yo mismo dije qué tanto ejercicio estamos haciendo y cómo, si queremos mejorar el bienestar, tenemos que empezar a hacer mucho más ejercicio cada uno de nosotros. Bueno, pues me incluyo. Después de esta reflexión, y creo que nos incluimos todos, hay evidencia científica presentados en el congreso más importante probablemente en el mundo en materia de cáncer en relación con los efectos del ejercicio físico estructurado. Me imagino que moderado también. Sí, digamos que el ejercicio, por supuesto, tiene unos riesgos, y es que hacer más ejercicio puede resultar en más lesiones asociadas al ejercicio. Pero el programa, más que seguir un programa estructurado, lo podemos tratar de homologar a cumplir ciertos requisitos metabólicos de ejercicio por semana. Y no son difíciles, es decir, están al alcance de todos. Todos deberíamos hacer al menos 150 minutos por semana de actividad física de intensidad moderada, y eso lo podemos lograr o haciendo cardio, o lo podemos lograr caminando, digamos, de una forma vigorosa. Pero si no lo logramos, si hacemos más ejercicio que el que estamos haciendo en este momento, vamos a impactar positivamente nuestra salud. Y esto es algo que cuando alguien nos pregunte, ¿qué puedo hacer para que tenga menos probabilidad de tener cáncer? Tenemos una evidencia ahora científica muy sólida de cómo el ejercicio, que sabemos que tiene muchas cosas importantes en la mente y en el cuerpo, ahora también nos ayuda desde el punto de vista científico a prevenir el cáncer. Nos tocó, no lo pensemos más, ya, mañana mismo, no hagamos más procrastinación, o sea, ya, arranquemos a diseñar en nuestra diaria rutina el ejercicio físico de verdad. Mire, todo el mundo nos lo dice, pero todos hacemos caso omiso. Alimentación, eliminemos la comida chatarra, las bebidas azucaradas, ojo con el azúcar. Sí. El azúcar tiene mucho que ver. La primera indicación que hacen los oncólogos es disminuir el azúcar ante un diagnóstico de cáncer. Sí, yo creo que el azúcar, el problema de los azúcares y de los azúcares añadidos es que han mostrado un impacto en la salud cardiovascular de todos, no solamente de los pacientes con cáncer, sino también de toda la familia. Entonces, cuando van al consultorio y me dicen, el paciente tiene cáncer, él no puede comer azúcar, yo digo, bueno, no solo él, todos los familiares y yo también, todos tenemos que también pensar qué tanto azúcar añadido realmente estamos utilizando en nuestra alimentación, y que finalmente eso termina deteriorando nuestra salud en un plazo moderado y largo. Vamos a la calle, allá donde están los ciudadanos. No, pues yo siento que los exámenes médicos o hacia para evitar el cáncer hacen pues parte de mi vida diaria y cotidiana para una prevención a algo. La verdad es que sí. La verdad es que a veces he hecho alguna prueba con la sospecha de que podía ser precisamente cáncer, un poco por los síntomas y tal. Después, pues gracias a Dios no ha sido nada de eso, pero sí he ido con ese temor y me siento identificado con la pregunta. Pues no sería fácil, de todas maneras la situación, reconocer que no sería fácil, pero ante todo y cuando se trata de tener uno fe
y confianza en la vida, confianza en Dios y en las cosas, pues tendría que verme en la imperiosa necesidad de asumir los resultados y de emprender las tareas más rápidas y más eficientes que consideremos médicamente y lo que haya lugar a hacer para poder resolver las cosas. Pues yo creo que dependiendo la edad, porque si es muy joven, yo creo que es un poco devastador el saber la noticia de tener un cáncer, pero yo siento que dependiendo también del avance que tenga y qué procedimientos tanto médicos se pueden llegar a utilizar para que o pase el diagnóstico del cáncer o se evite o el tiempo estimulado de vida de la persona. Pues hoy por hoy yo creería que no tanto una sentencia como quiera, pues que los avances en la tecnología, en situaciones médicas, pues han conllevado a que si no se resuelva de fondo, por lo menos con toda certeza, por lo menos sí haya posibilidad de que en el transcurso del proceso y diferentes mecanismos se pueda superar una situación de esas. La fuerza de la voluntad humana, la fuerza de la interioridad humana, nos conduce por unos senderos de resiliencia, de transformación, en donde muchas veces convertimos lo negativo en una oportunidad. El afrontamiento como una nueva decisión de vida. Y por eso, para quienes hoy nos ven y están viviendo un diagnóstico, un tratamiento, están transitando una enfermedad, tantas que hay, pero en este caso el cáncer, hay un mensaje alentador y esperanzador. La medicina, la ciencia, está trabajando muy duro y los médicos y todo el personal científico y todo el personal sanitario en dar mejores condiciones y calidad de vida. Diagnóstico temprano, diagnóstico precoz, hábitos de vida saludables y, por supuesto, tratamientos inmediatos y oportunos. Qué bueno hoy tener tu compañía, Alejandro. Carlos Julio, muchísimas gracias a ti por la invitación a este programa. Quisiera hacer una reflexión final para todos los que están en su casa escuchándonos, y es cómo, independientemente del diagnóstico de la enfermedad, que en este caso la enfermedad es el cáncer, soy una persona con cáncer y existen muchas alternativas de tratamiento, de mejorar la calidad de vida, como consultar con el médico, acercarnos al servicio de salud y seguir como todas las recomendaciones, tanto para el paciente como para su familia, va a terminar teniendo un impacto positivo en su vida. Y nosotros los médicos estamos para ayudar, estamos para acompañar y queremos escuchar a los pacientes. Si hay algo que en la consulta no les estamos diciendo, si hay una pregunta que está en el aire, no tengan temor o miedo. Háganos la pregunta y busquemos una solución y una opción juntos. Bueno, un abrazo para todos y nos vemos en un próximo capítulo de Más Bienestar.